Aquí las únicas complicaciones que queremos son las de los relojes. Exactamente. Bienvenidos fanáticos relojeros a otro episodio más de Relójate en el Love to Show semanal sobre relojes, cultura relojera, coleccionismo y tonteras varias. Hoy día vamos a hablar de los relojes herramienta, ¿ya? Y cómo usar tu reloj herramienta, para qué está hecho, qué significa cada cosa y por qué son importantes. Así es. No estamos hablando de relojes martillo, serrucho, no, pues, weón. No, Ya. mi reloj es láser. No, claro. Eso es un puro de Bond. Porque la gente no sabe, pero hace algunas décadas, no tantas, 20, 30 años, los hombres de verdad usaban sus relojes para hacer cosas, para bucear, para ir a la guerra, para ir al espacio, Para todo. y no estaban preocupados de ponerle una lámina plástica para que no se le rayara el hilo. ¿Qué cosa más maricona? A ver, Dios. No hagan No, pues los relojes y herramientas nacieron justamente para ser utilizados en distintas actividades humanas. Debajo del agua, weón, en cuevas, en la montaña, en todas partes. Entonces, tenían capacidades que funcionan en el fondo para la gente normal, los legos, los profanos del mundo de la relojería, los muggles. los magos. Funciones que en el mundo de la relojería se llaman complicaciones, Vamos a partir de lo más básico entonces. que son las únicas complicaciones que queremos en nuestras vidas. Una complicación entonces es cualquier función de reloj que va más allá de Tal. horas y los minutos. De partida, dar la hora es una complicación. ¿De verdad? Sí, po. Dar la hora es la primera complicación. Todo es complicado. Todos tienen una complicación. Parten con una. Al menos una. Bueno, ahí tenemos varios relojes que no dan ni la hora. Hay relojes que no dan la hora, weón. Hemos visto ver muy raras, sí. Entonces hoy día lo que vamos a hablar es de algunos de los típicos relojes herramienta, ¿ya? Y por qué fueron hechos así, diseñados así, porque muchas veces como hoy día no tienen utilidad, uno no entiende por qué están hechos así. Perfecto. Y cómo se utilizan cada uno de estos distintos tipos de reloj. Ya, recordemos que las marcas gastaron a sus mejores ingenieros años de desarrollo en hacer los primeros relojes de buceo, en hacer los primeros cronógrafos para pilotos, en hacer los primeros relojes para el espacio. Así Se es. insistió mucho en eso, y con la llegada del smartwatch, ya un poco eso es completamente redundante. Sí. Redundante porque técnicamente De los celulares, ya, ¿no? Los celulares como que mataron un poco las funcionalidades que te entregaban los relojes. Pero bueno, no puedes presumir de un celular en sus muñecas. partamos con el más popular de todos. Dele. Y yo creo que el día de hoy es más útil. El reloj de buceo. ¿Sí? El reloj de buceo nace en los años 40 más o menos, 40, 50, ¿ya? Con el Plan 50 Fathom y el Rolex Submariner, cuando viene el boom del buceo recreativo. ¿Ya? Porque el buceo militar venía de mucho antes. De hecho, recordemos que en los años 30 Panerai ya estaba haciendo buceo para la Marina italiana. Y por eso tenían esa forma, por eso tenían, para ser hermético tenían que ser gigantescos, weón. Pero en los años 50 aparecen los primeros relojes disponibles para el público de buceo. Estamos hablando de hace casi 80 años. Sí. 80 años, de hecho. Ya, De más. casi 80 años. Entonces llevamos 80 años de relojes de buceo. Y estos relojes eran especiales por ciertas características. Lo primero es que tenían que ser resistentes al agua. Por supuesto. En su minuto eran 50 metros, después 100 metros, después 300 metros. Y ya estamos relojes que están sobre los 10.000 metros. Como O sea, Fosas Marianas le quedaron chicos ya. Y luego, a medida que estos se fueron desarrollando, los relojes de buceo pasaron incluso a tener una nomenclatura internacional para poder llamarse relojes porque Exactamente. que está arreglado por la norma. Como todas las cosas, se profesionalizó. Los alemanes, yo creo que ISO es alemán, no tengo idea, pero me imagino que ese instituto ISO debe ser alemán sí o sí. O suizo. O suizo. Inventaron la norma ISO 64005 que te explica qué es lo que tienes que cumplir, Los requisitos. ¿sí?, para hacer un reloj de buceo profesional. Ya. Cuéntame un poco qué es lo que tiene que pasar para que un reloj de buceo se llame un reloj de buceo. Pero primero tiene que ser hermético. O sea, esto es básico. ¿Cómo se logra esto generalmente? Se logra generalmente con una caja que te permita ser sellada. Una caja. Hay muchas maneras de sellar una caja. Generalmente tienen sellos, ciertos sellos que unen la caja y la esfera, sellos que van entre la corona y la caja, sellos en la tapa. Siempre tienen muchos sellos porque de alguna manera
una caja muy sólida, un poco lo pasa en los edificios. Si una caja es muy rígida y muy sólida frente a la presión, igual puede sufrir daño. Pero si tiene cierto juego, ¿cierto? O sea, es hermética, pero además sus uniones son un poco más flexibles, eso también le permite, ¿cachai? Manejar mejor la O presión. sea, la llegada de los plásticos y las gomas Muy al importante. mundo civil hizo que pudieran hacer sellos correctos para. Muy importante. ¿Qué más tiene un reloj de buceo que lo hace desde buceo? Mira, una característica que es la primera que uno mira cuando lo ve es el bisel giratorio. Un bisel giratorio generalmente es unidireccional. ¿Por qué es unidireccional? Es decir, va en contra, se mueve en contra Del sentido de la manecilla. del sentido de las manecillas, porque es una medida de seguridad. Resulta que si tú tuvieras un bisel que se moviera hacia los dos lados, podría aumentar ficticiamente el tiempo de tu inmersión. O sea, de restar el tiempo de inversión. O sea, pensarías que te queda más tiempo. Pensarías que te queda más tiempo. Generalmente los biseles están marcados los 15 minutos típicos de una inmersión estándar. Tú eres buzo, tú sabes Sí, cómo. 15 minutos, en verdad, no es una inversión estándar, pero el tiempo que puede estar a cierta profundidad sin tener que hacer una parada. Exactamente. Entonces le marcan los 15 minutos típicos. Si uno tiene un bisel unidireccional, lo mueve hasta hacer calzar el inicio de la inmersión con el minutero, y tú sabes exactamente cuando esos 15 minutos sucedan, se ha cumplido ese tiempo. Y nunca se va a devolver. No se podría acortar, o sea, tú podrías, Se puede- lo pasas a llevar. Se puede acortar, lo que no es inseguro para tu salud, pero no se alarga el tiempo. Y tú estarías, si se llega a alargar, tú estás feliz pensando que te quedan 15 minutos todavía, pero no, en realidad te quedan 5. Y vayas a subir sin descomprimir y tener tiempo. Exactamente. Por eso son unidireccionales y por eso tienen ese bloqueo hacia el otro lado. O sea, si no es unidireccional, no es un reloj de buceo ISO 64000. Exacto. ¿Qué más? La corona atornillada. Importante. La corona es atornillada, es lo mismo que conversamos recién, para que sea hermético. La corona es la parte del reloj, de la caja del reloj, que tiene movimiento y que se sale. El eslabón más débil. Es el eslabón más débil, justamente porque es la parte de la pieza del reloj que te permite hacer las modificaciones en el tiempo, en la hora, etcétera, darle cuerda al reloj. Pero tiene que estar quieta y tiene que estar sellada, tiene que estar fija para que tú te puedas. Exactamente. Entonces, generaron un sistema de tornillos, ¿cierto? De hilo, para poder atornillarla, y un sistema de sello que también permite que sea. Las hornillas que están. Exactamente. ¿Qué más? Material luminoso en la esfera. Importantísimo. Importantísimo, porque a medida que tú vas bajando, los colores empiezan a desaparecer, la luz empieza a desaparecer, y tú necesitas ver, por supuesto, el tiempo que llevas, la hora, etcétera, ¿no? Entonces, existen un montón de material luminoso, desde el radio, con una historia terrible, que algún día contaremos la historia del radio. Luego el tritio. Luego el tritio, después menos malo, luego luminova, superluminova, y después los materiales luminiscentes propietarios como el Chromalight en Rolex. Como los nanotubos de Volvo, que se auto. Y es súper entretenido, ¿sabes? Es súper choro. ¿Cómo se llama el de Seiko? Tiene otro nombre. Sí, pero sí. No me acuerdo ahora, pónganlo en los comentarios. Entonces, es súper relevante que sea contrastante la esfera y que sea muy luminosa. Algunos de los requisitos, quizás no tan conocidos, sobre los relojes de buceo profesionales. Súper relevante que la gente, el buceador, el buzo, sepa en qué reloj están dando. Porque Un reloj malo no te sirve nada. no te sirve de nada y necesitas uno que esté. Entonces tiene que haber algo que sea evidente que el reloj está andando, y por lo tanto siempre tiene que tener alguna pieza en movimiento. Un indicador de marcha. Claro, indicador de que están dando un segundero grande, un segundero pequeño. La que sea que se esté moviendo, que diga, ok, este reloj Este reloj está andando. Eso y muchos otros requisitos es lo que burla la norma ISO 6425. Hay requisitos también de cambio de temperatura, de la potencia que puede soportar el brazalete antes de salirse. Pero estos son los más típicos. Y así se usa un reloj de buceo. Tú lo cargas, te das cuerda, seteas tu minutero con el bisel, empezar a tomar el tiempo de inmersión, cierras bien tu corona. ¿Y por qué te echáis para acá, weón? Nunca he sabido esa weón. Hay varias razones. La principal es que al echarte para atrás no se te sale la máscara con... esa es la razón. Esa es la principal razón. No se te enredan las aletas. Perfecto. Ya. Pero es un reloj de buceo. Así se usa. Tú que tienes un Rolex Submariner ahí en tu casa, no entiendes por qué gira para un solo lado, por qué la corona atornillada. No está malo, está bueno. No está malo, es así. Y ese es un reloj
que la gente no sabe, pero Rolex ha perfeccionado hasta el punto ya de la perfección máxima para ser una herramienta de buceo. Sí. Pocos buzos utilizan un Rolex Submariner o un Blackman 50 o uno de estos. Generalmente usamos otras cosas, Garmin, ¿cierto? Sí. Pero es un reloj que está hecho para Pero eso. yo he visto buzos, incluso pro, que usan uno electrónico en la mano, en una mano, un computador, esos computadores que son increíbles que ahora, y un reloj tradicional en la otra. Exactamente. Y esos relojes dicen, mira, este que dice aquí, dice ahí, Seamaster Sí, pues. Professional. No puede decir Professional Si no cumple con la ISO. certificado 7425. Lo mismo que el Rolex Submariner. Buenísimo. Y los relojes de buceo han migrado desde los primeros, que eran estos Submariner, Blancpain, Doxas, que eran de 50 metros, 100 metros. Pasamos luego a los análogos digitales, como el Citizen Aqualand, que fue el primer pseudocomputador de buceo que me iba a profundidad. Hasta el día de hoy, que tú bien dices, tenemos estos Suunto, Garmin, Cressy, son verdaderos computadores de buceo que dejaron obsoletos. Yo me acuerdo de tu Prof, weón. Era un tanque esa weá. Esa fue como la máxima expresión del reloj de buceo análogo. Hasta ahí llegó. 600 metros, una bestia. Brutal. Se abre por adelante para tener menos puntos de ingreso. Sí, Vamos al segundo tipo de relojes profesionales. Vamos. Segundo en popularidad, yo te diría, que son los relojes de piloto. Y a diferencia de los buzos, hay bastante pocos pilotos, porque no hay concursos. Sin embargo, el reloj de piloto sigue siendo una categoría muy popular de relojes. Puede ser por su look, puede ser Yo creo. por la esencia que tienen de aventura, de estar en el aire, pero la realidad es que si bien no hay una norma ISO 6420 lo que sea, hay ciertos estándares con los cuales asociamos a los relojes de... ¿Cuáles son esos estándares que uno los mira y dice, ok, esto es un reloj de Varias cosas. Primero, por ejemplo, cronógrafos. crono? ¿Por qué? El cronómetro. Justamente porque cuando los vuelos tienen que ser medidos en el tiempo de vuelo. Hay procesos desde el que están en la Tierra hasta que están por ejemplo, en la altura de la velocidad de crucero, la altura que corresponde, etcétera. Procesos que tienen que ser cronometrizados, cronografiados, ¿no? Entonces el cronógrafo es de extremada utilidad en este tipo de relojes. En una época en que no había computadores. Justamente porque necesitaban saber cuánto se demoraban, o incluso calculaban con los cronógrafos, por ejemplo, las distancias, las rutas y las distancias. Sabían que estaban sobre tal lugar porque lo habían calculado justamente con el tiempo de vuelo. O sea, un reloj de piloto generalmente va a tener un cronógrafo. Sí, en algunos casos hay algunos que no, pero generalmente tiene cronógrafo. ¿Qué otra característica se asocia con los relojes de piloto usualmente? Una de las características, pero fundamentales, que tiene que ser, igual como lo del buceo, pero acá es fundamental, es la legibilidad. Los relojes de piloto antiguamente, los tipos los veían en esas incursiones nocturnas, por ejemplo, oscuros. Pilotando, o sea, en verdad que estaban pendientes, pero tienen que verlo rápido. Pero, o sea, imagínate, y todos los que estaban en ese avión estaban haciendo alguna actividad que requería su atención, y los tipos tenían que mirar y saber exactamente qué hora era, los minutos. Entonces son enormemente legibles, son Números grandes, grandes. números grandes, números, por ejemplo, arábigos grandes, cosa de no confundir, por ejemplo, los marcadores unos con otros, tiene que ser números grandes, arábigos. Me encanta, por ejemplo, las características de los pilotos que tienen esta aguja de espada, porque son súper visibles, son grandes, van creciendo, súper visibles, te indican exactamente qué hora es, qué minuto. Entonces, y además usaban generalmente esferas grandes, han ido bajando con el tiempo, pero eran de Esas esferas grandes la gente no sabe, generalmente no lo asocia a Big Pilot, pero esos relojes no se usaban en la muñeca. No. Esos relojes lo usaba ni siquiera el piloto, el navegante que iba atrás, y se lo amarraba en la pierna. Por eso podían permitir esos tamaños tan grandes. Y además arriba de la chaqueta. Y el gallo iba con el mapa acá, calculando las rutas, la distancia. Exactamente. El reloj lo tenía en la pierna y a llegarse de su casa. ¿Qué otra cosa asociamos normalmente a un reloj de... Bueno, justamente hablamos del tamaño. Los relojes estos tenían que ser enormes. Por la visibilidad. Era enorme fundamentalmente para ser súper visible. Además, yo creo que también tenía una relación con los movimientos, los calibres de la época, los calibres de bolsillo, que eran muy precisos, muy grandes, tenían una gran reserva de marcha, y los pasaron directamente de ahí a reloj de piloto. ¿Qué más? Corona tipo cebolla.
Eso es típico. ¿Por qué uno dice, Típico. oye, la corona rara ese reloj, qué raro este pilot? ¿Y por qué se sale tanto? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es necesaria? Bueno, porque los tipos usaban guantes. Po. Guante, si volaban sin techo, Entonces, climatizado. entonces tenía que ser un reloj grande que tú pudieras agarrar la corona con los guantes y poder manipularlo y hacer las modificaciones que tú quisieras y darle cuerda y otras cosas. ¿Qué más vemos en relojes del Muy habitual que tengamos escalas, distintas escalas de vuelo, pero también Flight Rule que le llaman? exactamente, que son estas reglas que vienen alrededor este es un reloj de piloto, por ejemplo, tiene un montón de reglas alrededor que permiten hacer conversiones. Por ejemplo, calcular millas versus kilómetros, calcular galones versus litros y cosas por el estilo, cálculos que tú me das hoy día este reloj y decís realmente, pero mejor le pregunto, bueno, a ChatGPT, dime cuánto, o Siri, bueno, pero estos compadres los usaban a la perfección y por eso también eran grandes, porque son una escala que son muy chiquitas y te permite saber, por ejemplo, cuánto necesitas de combustible para llegar a tal distancia. Entonces era fundamental. ¿Qué más? Bueno, la complicación del GMT. Ah, Porque si tú estás volando, necesitas saber más de un uso horario. claro, porque los pilotos, para los que no saben, como tú estás pasando de uso horario todo el rato, tienen que tener un idioma común sobre ese horario. Exacto. Y el idioma común es el Greenwich Mean Time, que se llama GMT, que es el meridiano o paralelo. El cero. El paralelo cero. Sí. El meridiano. No, es el Meridiano cero. meridiano. El Meridiano. cero. Greenwich, una isla al lado de Inglaterra, Sí. tiene el cero, por lo tanto, hablan en el idioma del uso horario de Greenwich, exacta, más o menos 12. Exacto. Por lo tanto, el GMT te permite ver la hora local, es decir, Santiago de Chile, pero cuando yo hablo con otros pilotos, yo hablo en horario GMT. La tengo aquí en mi... Y por tanto, todos sabemos a qué horario nos estamos refiriendo. Tenemos puntos de referencia. Todos hablamos el idioma común. Y como voy volando, voy cambiando de uso horario, una hora más, otra hora más, y no sé qué, sé cuál es mi horario, mi GMT siempre, y sé cuál es la hora de ese lugar y cuál es mi hora de origen también. Por eso el Rolex GMT Master es tan celebrado y fue creado para los pilotos de la Panam. Exacto. No pilotos de guerra, sino que pilotos ya de... Sí. Por estos pilotos cubera, igual. Ya la gente lo usa para otras cosas, para ver horario en, no sé, en país cuando anda viajando. O incluso para trabajar. Para trabajar. Saber, por ejemplo, si tienen gente, partner que están trabajando, empresas asociadas que están en otros países, saben la hora inmediatamente en el reloj. Esa complicación se inventó exclusivamente Para los pilotos. para la aviación. No para viajar. Para la aviación, tú sabes. Así ya lo vimos. ¿Sí? Legibles, corona cebolla, muchas veces antimagnéticos. Yo lo encuentro muy estético, fíjate, a mí me encantan, son muy alemanes, weón. Y al igual que los relojes de buceo altamente obsoletos hoy en día. Sí. Y aún así, cuando yo me subo a un avión y está el piloto recibiéndote, yo los veo con un... Siempre tiene... No, y acá mismo, cuando tenemos, por ejemplo, relojes pilotos, incluso los más famosos, generalmente cuando la gente que llama, que nos escribe, que lo vio en la página o que viene a comprarlo, muchas veces son pilotos. O pilotos o aficionados de la aviación. Pero son relojes que todavía los pilotos buscan. Vamos a una pausa para los comentarios. Porque cada semana los escuchamos, los leemos y reproducimos aquí, tratamos de responder algunos de los mejores comentarios de la semana. Y esto tiene que ver con el capítulo de chismes. El chismecito relojero. El capítulo que te gustó a ti. De Chimento. Excelente video, dice Manuel. Gracias a ustedes partiendo en este mundo con mi primer reloj. Qué bueno. Excelente video de los relojes de los grandes mafiosos, desde Al Capone hasta Pablo. No es broma. No, hay Pablo Escobar ni hablar. O sea, ahí hay súper buena idea. Muchas gracias, Manuel. Porque hay muchos relojes bien famosos, incluso hasta los mafiosos de la tele. Bueno, tienen relojes súper icónicos. Volvió Hermosilla, está diciendo. Ah, ya, ok. No, John Gotti teniéndole visto el reloj. Pablo Escobar tenía un Rolex de brillantes completamente engastado que se vendió por $10,000. Una locura. Pero bueno. Y después, este comentario puro hate lo voy a leer. Yes99 Estudio 67. Ni siquiera se logra interpretar con muy claramente un trozo. Dice: no podís salir con un Moonwalker del agua. Moonwalker del agua. No le gusta, a ti. ¿Sí? Yo mi Swatch. No, Swatch. Ya. Sí, pues. Bueno, la verdad es que me lo regaló mi mujer. Eso. Pero tenés que dar explicaciones. Cada uno usa.
Solamente quiero decir que es un reloj que tiene un valor sentimental, es un reloj que además me parece que ese en particular di las razones por las cuales a mí me gustaba mucho, porque un reloj es el Snoopy, ¿cierto? Que tiene la fase lunar. Y esto es un divertimento. Estoy de acuerdo contigo, no sé cuánto, estudio 67, de que cada weón usa lo que quiera. Y bienvenido tu comentario. Nos encanta que la gente incluso encuentre pésimo los relojes que nosotros usamos. Puedes usar lo que tú quieras, menos una Apple Watch. Eso no es lo que yo voy a decir. Es que no, estamos hablando de relojes. O un Invicta. Estamos hablando de ese sí. Ya. Ya Felipe Amenábar pareciera que tiene acción. Oye, Felipe, te queremos, pero Felipe Amenábar no es parte del equipo, pero como lo sentimos como parte del dice, como siempre un entretenido video que nos ilustra de cosas que no sabemos, o al menos yo no sabía. Abrazo. Gracias, Felipe. abrazo, Felipe. Estamos esperando aquí para que venga a buscar una pluma que tiene Racelva. No te hagas. Ya, vuelvo al tema central y voy a hablar del último tipo de complicación o reloj herramienta. Antes de los pilotos, antes de los buzos, el reloj se usaba, cáchate lo que te voy a decir, Sí. para medir el tiempo. Cáchate cosa. No, me estáis weando. Era una época en que la gente no sabía qué hora era. Bueno, obvio, sí. El primer reloj era como, tenía que ir a la torre del pueblo para mirar en la torre Sí. la hora que era. No, exactamente. Y de ahí nacieron los primeros relojes. Los monjes, de hecho, lo usaban mucho para sus A calendarios. ver los serenos acá, cuando dan las 12, acá y sereno acá, o sea. Por lo tanto, el primer reloj herramienta fue el reloj de calendario. El reloj que se usaba para ver la hora, para ver qué La chucha día era. Exactamente. ¿Cachai? Qué maravilla, weón, no saber qué día es. No sé si era viernes, sábado. Weón, será jueves, no sé. Éramos más, creo que nos guiaban más por los ciclos de la luna en ese. La raja. Pero bueno, los relojes de calendario, ahí sí que hay de todos los sabores, colores que se tocan. Sí. Pero hoy día vamos a hablar, no vamos a hablar de la fase de la luna ni la fecha. Vamos a hablar de los tipos de calendario y cómo han ido evolucionando en el tiempo. ¿Cuál es el calendario más básico? Bueno, el más básico es el que te dice los días del mes. Sí. Y todos los meses tienen 31 días, se supone. Y tenés que ajustarlo en todos los meses que tienen 30. El que tiene fecha. El más básico. Sí. Que encontráis quizás en un Seiko SKX. Una fecha. Y después por fecha, día-fecha. Día-fecha. Pero no son inteligentes. No. Eso hay que ajustarlo todos los meses. Porque esa es la gracia, po, weón. Piensa tú que estamos hablando de complicaciones que te permiten cambiar de mes, cambiar de fecha, a veces sin ni siquiera hacer tú ningún ajuste. O sea, y un puro engranaje. No, es una weá. No, sí, Es una locura. ¿Cómo eso se lleva 500 años de reloj. Salgámonos de lo básico, vámonos a las complicaciones. Patek desarrolló en los años 80 este tipo de calendario que no es muy popular hoy en día en la relojería, pero es difícil de hacer. Muy Y es semi-inteligente, que se llama calendario anual. ¿Qué es un calendario anual? Fundamentalmente, todos sabemos que los meses son distintos. Febrero tiene 28, 29 días, y otros tienen 30, y otros tienen 31. Está la cuestión de los dedos para saber qué mes es cuál. Y los relojes Patek lo que hizo fue llevarlo con engranaje solamente a un reloj y te lo indica automáticamente si tiene 31, 30 días O 29. o 29 y los va cambiando acorde a eso. O sea, este reloj ya no es un calendario tonto, no cree que todos los días, los meses tienen 31, cree que los meses de enero tienen 30. Exactamente. De enero tiene 29, marzo tiene 31. Tal cual. 43. Lo único que no considera son los años. Años bisiestos, que es el único minuto en el año que tienes que ajustarlo. Tienes que ajustarlo, sacarle la colonia y decir, no, es que no tiene 29 de febrero, tiene 28. Claro, el 1. Es un calendario bastante inteligente, difícil de hacer. Es muy Hoy día lo vemos en marcas como Patek, obviamente. Omega lo hace mucho, lo he visto en Ulysse Nardin, lo he visto en IOL EDC, un par de otras marcas lo hacen. tal cual. Y después hay un que es más avanzado, que es el calendario Ese ya. Y fundamentalmente, perpetuo. ¿Cuál es la diferencia con el otro? perpetuo lo que quiere decir es que tú no tienes que hacerle modificaciones. Pero en realidad no es perpetuo. Creo que le viene a Claro, pero es que ahora ¿qué es primero para que la gente entienda? es una complicación que pretende entregar la fecha prácticamente sin ningún tipo de ajuste, nunca, porque no solo
tiene lo que tiene el calendario anual, sino que además ajusta el año dependiendo de si es un año bisiesto O sea, o no. febrero te lo lee y dice, ok, este año es bisiesto 28. Incluso a veces tienen indicadores que te dicen, por ejemplo, con cierto 1, 2, 3, 4, ¿Cuándo viene el y año? te va diciendo cuál es el leap, cuál es el año bisiesto correspondiente, y tú ya te puedes adelantar y saber que uno nunca sabe cuál es el año bisiesto, uno nunca sabe, te va indicando cuánto te falta para el siguiente año bisiesto. Esta cuestión a mí me vuela la cabeza. Que los calendarios perpetuos, la cantidad de piezas que tienen que hacer para que reconozca, porque son rueditas para los meses de 30. No, eso es. Pero además la gente tiene que entender que hay una ruedita de ese reloj que gira cada 4 años. Imagínate aquí la parte del reloj que va girando tan lento, que cada 4 años te da una vuelta. Es una locura. Una locura. Bueno, Patek obviamente es el rey de El rey, sí. Y yo te diría que ellos no solo son el rey, sino que hicieron el reloj base perpetuo para todo el resto. O sea, las copias de Patek en calendario, o sea, todos hicieron su calendario perpetuo después, pero son idénticos al de Patek. Y hasta el día de hoy, Patek es el único que ha realmente popularizado el calendario perpetuo con cronógrafo, que es algo que muy, pero muy pocos saben hacer y Patek lo hace. Qué brutalidad. El Vacheron Constantin más difícil del mundo lo debe tener. Exactamente. Pero ese calendario perpetuo es un truco de marketing porque no es perpetuo. No, pues. Lo tienes que ajustar ¿A los cada cuantos? 500 años. Sí, y han ido aumentando. Eso es. Y WC dijo, no, esto no puede ser. No puede ser que la gente tenga que ajustar su reloj cada 500 años. Que básicamente apretar un clic con un cosa. No. Y 500 años, o sea, como 3 generaciones, 4, no sé. Ya se disolvió el reloj. Yo voy a inventar un reloj con un calendario más largo que ese, más complicado, y lo llamó el calendario Eterno. Y este calendario se ajusta no sé cada cuánto millón de años. Como cada, Es una brutalidad. no sé cómo WC lo hizo, porque tiene una rueda que gira. Yo me imagino un planeta como Marte, la Tierra convertida en una agua como Marte, con el Sol comiéndoselo y uno de estos relojes cambiando. ¡Ping! Exactamente. Y vamos a estar todos más que más. Oye, no, pero genial, ¿o no? Genial. Una locura. Genial. Bueno, esto es un calendario, así se usa. El calendario, algunas reglas para usar tu calendario. No ajustes la fecha cuando la aguja de reloj está entre las 9 y las 3, ¿correcto? Porque podrías dañar el mecanismo de paso de calendario. Sí, en general, los más caros de los relojes tienen ciertos sistemas que te permiten hacerlo a la hora que tú quieras sin afectar al reloj, pero un reloj normal, común y corriente, mejor no hacerlo. Segunda consejo. Siempre setéalo el día antes que estamos. Exacto. Estamos a 30, ponlo al 29. Y el último día avanzalo con la amanecida de reloj. Porque de esa manera vas a saber que pasaste las 12 horas de la AM y después si estás en la tarde le das una vuelta más y ya sabes que son las 3 de la tarde ponle tú y que tú le vas a dar cuerda y te olvidas porque el reloj ya está seteado para cambiar de día a las 12 de la noche. Y tercer consejo que yo daría es que si tienes un reloj de calendario anual o perpetuo, trata de guardarlo en un watchwinder que gire. ¿Por qué? Porque cuando se para ese reloj, ajustarlo y llevarlo a la fecha nuevamente. Todo se detiene. Hay dos tipos, el que tiene pulsador y el que es con la corona. Y ambos toman un tiempo de setear y estáis generando un torque innecesario y a veces dañino para el reloj. Por lo tanto, lo mejor es que esos relojes siempre estén girando. Y es que Exactamente. Pero hay unos relojes medio mágicos, weón, que se detienen si tú lo dejáis de usar Sí. y lo tomáis no sé cuánto tiempo, después se ponen a la hora. Journey hace eso. ¿Qué loco? ¿Cómo? Ya que es demasiado. Vámonos ahora a relojes herramienta que tenemos en la tienda. Voy con el Dele. para los pilotos ahí. Breitling casi todo lo que hace es de piloto. Sí, los que han asociado. Tienen un equipo de pilotos, tienen un team. Breitling es piloto. Sí. Breitling es más que cualquier otra marca. Más que cualquier otra. Por mucho que George Kennedy quiera vender sus movies, No pasa nada. el Transocean Chrono Unitime Pilot 40. Una verdadera bestia de 46 milímetros, cronógrafo. Y de ahí lo que me gusta de Breitling, que hace cronos, que son certificados COS, que son resistentes al agua a 200 metros Increíble, todo, tiene todo. y que nunca falla. Te puede gustar o no Breitling. Yo entiendo que hay gente que lo odia y lo encuentra feo, pero en calidad No, son brutales. es increíble lo que te entrega por ese Es precio. una tremenda marca. 3 palos y medio te compré un reloj que cronógrafo. Además, ese es el punto. 200 metros, o sea, un reloj de buceo con hebilla, con microajuste. No. O sea, realmente son muy buenos relojes. Excelente. Anda tú. Una joyita. Mira, tenemos una joya que no quiero que nadie la encuentre.
porque me encanta, weón. Me encanta. Estoy juntando peso a peso para poder, incluso busqué otra pega, weón. Estoy manejando Uber, Cabify y Didi. Porque tenemos un Omega, un Diver 300M de titanio, esfera azul. El Peter Blake Titanio que le llaman. Weón, 41 milímetros. Pero es un reloj delgadito, como stealth, así, Cuando hacían relojes delgados. en titanio, que además tiene un tono rico, porque tiene el tono titanio, ese titanio mate, pero que le viene tan bien a esa esfera azul, Eléctrico. que si alguien alguna vez pensó, no es para mí un Diver 300M, todo el mundo tiene, tú te pones este reloj y Ese es el único. eres el único que tiene ese reloj. El único. Y para mí, personalmente, me atrevo a decir que es el que más me gusta de todo. Me gusta ese reloj también. Lo tenemos en la tienda. Me gusta porque tiene aparte esas agujas Sword Hands que son propias del Peter Blake, Maravilloso. que tiene una cantidad de material luminoso que te encandila. No, es Espectacular. una locura. Y hace lo que tiene que hacer. O sea, es un reloj de museo, 300 metros, hermético, estanco, todo lo que tú quieras. Ni hablar del precio. Estás hablando de casi $3.000 por una bestia de titanio 300 metros. No lo digas tanto porque vale a comprarlo. Oye, la lección de este capítulo fue: utiliza tus herramientas. Tu reloj es más fuerte que tú. Aprende a usarlo, aprende a usar tu reloj de buceo, aprende a usar tu reloj de piloto, entiende cómo funciona un calendario, pero luego anda y úsalo. Es mucho más entretenido. Sácale el jugo, pásalo bien. Jugar con el reloj que jugar con el celular, mucho más entretenido jugar con el bisel, con el crono, con el calendario, mandarte las cagadas, aprender, es chore. Setearlo, configurarlo. Entonces, la moraleja sería: anda y usa tu puta herramienta. Sí, Así. tal cual. Invita a la gente a suscribirse y a que nos sigan. Sí, por supuesto. Bueno, más contenido como este, entretenido, así de honesto y brutal, viene más adelante. Así que coméntenos, compártanos, pónganos todos sus likes, aprieten todos sus botones que hay abajo. Y, ¿qué más? Próximo capítulo viene algo que nos han pedido mucho, Sí, pues. que es cuando finalmente vamos a revelar nuestras colecciones personales. Así es. Así que atento al próximo programa de Relójate en el Loft, donde todo es mejor con relojes.